Laboratorio de Química Orgánica 1. La práctica del día de hoy se llama extracción continua. El día de hoy el objetivo de nuestra práctica es extraer el aceite esencial de una semilla oleaginosa. Este método de extracción puede ser de dos tipos, continua o discontinua. En esta ocasión nosotros lo vamos a hacer continua. Y el tipo de extracción que vamos a hacer es sólido-líquido, porque nuestra semilla está en estado sólido y vamos a utilizar un solvente líquido para extraer el componente que nos interesa. ¿Por qué se llama extracción continua y discontinua? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es que en la extracción continua nuestro ciclo está sin parar. Nosotros tenemos que apagar para que deje de haber extracción. Y en la extracción discontinua nosotros lo metemos por lote. ¿Qué quiere decir? Que se realiza una primera extracción y ahí se detiene. No hay manera de que el ciclo se repita porque es un sistema de una sola vez. Obviamente, ¿cuál será mejor? Pues la continua, porque entre más pase el solvente por nuestra muestra, más va a extraer de componente activo. Este método de extracción es un método de separación y purificación muy utilizado en la industria química para separar componentes de interés. Es importante en este método de extracción, muy importante, el solvente selectivo que vamos a utilizar. ¿Qué características debe de cumplir? Número 1, que sea selectivo. Número 2, que sea afín. Número 3, que sea inerte, no reaccione. Número 4, que tenga un punto de ebullición bajo. Esto nos ayuda a acortar el tiempo de ciclos, ya que las veces que pase el líquido y empape al sólido sea mucho más rápido. El solvente que vamos a utilizar va a ser éter etílico, en el cual a ustedes ya se les pidió en la hoja de datos que investigaran el punto de ebullición y sus características. Su punto de ebullición es de 34.6 grados centígrados, lo que nos indica un punto de ebullición bajo. Las características son que es no polar. ¿Por qué lo queremos no polar? Ok, porque lo que vamos a extraer de nuestra semilla oleaginosa son los aceites. Los aceites están compuestos de ácidos grasos, los cuales son cadenas insaturadas largas, que tienen una parte polar y la parte más grande no polar. Por lo tanto, se considera que toda la molécula en general es no polar. Por eso necesitamos un solvente que sea no polar, como el éter etílico, para extraer el aceite esencial. ¿Qué otro solvente podemos utilizar? Podemos utilizar hexano, cloroformo y benceno. ¿Por qué no los utilizamos? Porque son tóxicos o cancerígenos. En cambio, el éter etílico es un poco más inocuo. ¿En qué se basa nuestro principio de extracción? En este caso se basa en la diferencia de polaridad. ¿Ok? Si nosotros lo hiciéramos con agua, lo único que extraeríamos de la semilla son los carbohidratos o las cosas solubles o las cosas no polares. ¿De acuerdo? Porque tienen la misma naturaleza que el agua. Entonces necesitamos otro solvente que en este caso, vuelvo a recordar, es el éter etílico. Para eso necesitamos un equipo. El equipo que vamos a utilizar va a ser nuestro digestor Soxhlet. Este digestor es un equipo que permite separar la parte donde se mantiene en contacto nuestro material a extraer con el solvente que se encuentra en otra parte. Llega un punto donde se conectan y es donde realizamos la extracción. Este equipo tiene la característica de que se conecta y puede hacer una extracción continua. No necesita que la estemos repitiendo de forma manual, sino que ella sigue hasta que nosotros apaguemos el sistema. ¿En qué consiste el digestor Soxhlet? El digestor Soxhlet es este equipo que está aquí en la parte del medio. Consta de un tubo sin fin, que es un tubo que conecta la parte donde está el cartucho que tiene la semilla o nuestro material y el solvente. Aquí los dos interactúan y se hace la extracción. Este tubo sin fin conecta esta parte con el matraz balón donde se encuentra el solvente, el éter etílico. Tenemos un tubo lateral que se llama tubo sifón. Este nos va a ayudar para regular la presión
extracción y, como les comentaba, una cavidad en medio donde se encuentra el cartucho, donde tenemos la semilla cubierta por el papel filtro. En la parte de arriba tenemos conectado un refrigerante. ¿Por qué es importante conectar un refrigerante? Porque los vapores de éter etílico van a subir a lo largo del digestor Soxhlet. Si nosotros no tuviéramos un refrigerante, el éter etílico se escaparía y no lograríamos una extracción. Entonces lo colocamos para que en cuanto los vapores del éter etílico suban, puedan condensar. Estos suben los vapores por aquí. Aquí no logran evaporarse porque el condensador los regresa y empiezan a caer como gotitas. De esta manera se va inundando la parte del medio donde están en contacto la semilla con el éter y se empieza el proceso de extracción. Algo importante que hay que hacer notar es el refrigerante. El refrigerante es importante porque este nos va a permitir condensar y no dejar ir a nuestro solvente. Generalmente los hay de tres tipos. Tipo recto, que es la misma forma, solo que en la parte del medio solo tiene un tubo recto. Este se utiliza cuando el solvente condensa de una manera rápida o el agua que ponemos en la parte externa es muy fría. Después se utiliza el de rosario, que es el que nosotros vamos a utilizar. El de rosario tiene la particularidad de que cuando el vapor sube, se encuentran unos espacios un poco más anchos, lo que hace que exista una mayor área de contacto, como si fuera una trampa, atrapa nuestros vapores y los condensa. Esto nos permite que solventes con bajo punto de ebullición no se nos escapen debido a las trampitas que encontramos. ¿Por qué se llama de rosario? Porque aparecen bolitas separadas como si fuera un rosario. Y el último y el más eficiente de todos es el refrigerante de serpentina. Este refrigerante, en la parte de adentro, tiene, como su nombre lo dice, como una serpentina o la forma de una serpiente enroscada. Esto ayuda a que el vapor, cuando sube, vaya dando un recorrido en forma de espiral, lo que ocasiona que haya mayor área de contacto entre la parte fría y la parte caliente que lleva el vapor y condense mucho más rápido. Este es muy utilizado cuando utilizamos un solvente muy tóxico o un solvente con muy bajo punto de ebullición, para que nada se nos escape. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener en la parte de abajo de nuestro sistema un matraz balón conectado a nuestro digestor Soxhlet. En este matraz balón, como les había comentado, vamos a agregar nuestro solvente éter etílico. Esto va a estar montado sobre una placa de calentamiento, porque ¿cuánta temperatura necesitamos para que se evapore? Al menos 34.6 grados. No es tan fácil que se evapore, y si lo dejamos a temperatura ambiente en verano, puede suceder que se evapore, pero se va a tardar mucho tiempo. Entonces le echamos una ayudadita poniéndole una placa de calentamiento. Vamos a hablar ahora del cartucho. El cartucho, ¿por qué lo utilizamos? Ojo, si nosotros pusiéramos la semilla, que puede ser sin cartucho, ¿se haría la extracción? Sí, pero ¿qué pasaría? Como aquí hay un líquido, lo que puede pasar es que si la semilla está pequeñita, la puede arrastrar hacia el tubo sin fin y tapar la salida del solvente con el compuesto de nuestro interés. Entonces, ¿qué hacemos? Para retenerlo y que no se nos escape, lo colocamos en un cartucho. Hay cosas, por ejemplo, que no necesitan ponerse en un cartucho. Si tal vez quisiéramos extraer la grasa de un pedazo de carne, si nuestro pedacito de carne lo cortamos de manera rectangular, de forma de que quepa perfectamente, no tenemos por qué colocarlo en un cartucho. Pero en este caso, como nuestra semilla está en polvos o en gránulos, necesitamos un contenedor. ¿Qué características debe tener nuestro cartucho? 1, que sea inerte, que no reaccione ni con el solvente ni con nuestra materia a contener. 2, que sea poroso para que permita la entrada y la salida del solvente. Número 3, que sea insoluble, que no se nos vaya a disolver con nuestro solvente. ¿Ok? ¿Qué otros tipos de cartuchos o mallas podemos utilizar? Podemos utilizar una malla de acero inoxidable,
tela de algodón natural o nylon. ¿Por qué nosotros no utilizamos malla acero inoxidable? Porque es muy rígida. Y si ya tenemos el papel filtro, que es inerte, pues lo utilizamos y es mucho más práctico. La tela de algodón y el nylon no lo utilizamos porque en la tela de algodón suele absorber mucho de nuestro solvente. Y tendríamos que poner mayor cantidad de solvente o al final hacer como un tipo de manipulación para quitarle a la tela lo que haya quedado de éter etílico por ahí atrapado. Nylon no puede ser porque el nylon, al ser un plástico, se disuelve con los solventes orgánicos que utilizaríamos. Vamos a platicar cómo lo vamos a visualizar experimentalmente que se está llevando a cabo la extracción. Como les comentaba, vamos a colocar en calentamiento nuestra placa. ¿En qué números? Nuestra placa tiene números 3 y 4, que es calentamiento moderado. ¿De acuerdo? Dependiendo el clima o si nuestro solvente estuvo o no en el refrigerador. Si nuestro solvente está en el refrigerador, colocamos en 4. Si nuestro solvente está a temperatura ambiente, colocamos en 3. Lo que va a suceder es, se va a evaporar el éter etílico, como les comentaba, pasa por el tubo sifón, llega al refrigerante, condensa y empieza a ponerse en contacto con el cartucho. Lo que va a suceder es que el nivel de éter etílico va a bajar, porque aquí nuestro sistema está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no hay paso de regreso. Entonces va a empezar a bajar el nivel de éter etílico, creando un cambio en la presión. Nuestro lugar donde va el cartucho va a empezar a inundarse del solvente. Después, cuando las presiones entre en la zona donde está el cartucho, lo que va a suceder es que el tubo sin fin va a succionar todo el solvente o la parte líquida que esté aquí, haciendo que regrese por el tubo sin fin y volvamos a ver cómo se vuelve a llenar nuestro matraz balón de éter etílico. Cuando suceda este regreso por el tubo sin fin, vamos a decir que se completó un ciclo. En nuestra práctica vamos a hacer que se completen 5 ciclos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver 5 veces que baje nuestro solvente por el tubo sin fin. ¿Cómo podemos optimizar nuestras extracciones? ¿Cuáles son los puntos más importantes o con los que podemos trabajar para mejorar una extracción? Número 1, extender la cantidad de ciclos. Una excelente extracción es dejarlo toda la noche o todo un día para que las extracciones sean más seguido. ¿Qué quiere decir? Ponemos más veces en contacto el solvente con el compuesto a extraer, que en este caso son nuestros ácidos grasos. Tener una mayor área de contacto. ¿Qué quiere decir? Nuestra semilla, en vez de ponerla completa, triturarla para que exista una mayor área de contacto. Tampoco podemos triturarla de más, que se nos haga polvo, porque entonces lo que puede suceder es que por la malla o por el papel filtro se puedan salir pequeños pedacitos que nos tapen o nos obstruyan nuestro tubo sin fin. También tenemos que elegir muy bien el solvente. Recuerden todas las características que debe de tener: que sea selectivo, afín, que sea inerte y que tenga bajo punto de ebullición. En nuestro material vamos a encontrar un matraz balón, que es donde vamos a poner el éter, una probeta para medir 20 mililitros de éter y posteriormente vaciarlo en el matraz balón, nuestras pinzas para, una vez hecho el cartucho, colocarlo dentro del digestor Soxhlet y, muy importante, nuestro digestor Soxhlet. Este de aquí, se fijan, tiene la forma que les dije, el tubo sin fin, ¿de acuerdo? Y la parte donde va a estar nuestro cartucho. Este lo vamos a conectar junto con nuestro refrigerante, nuestra placa de calentamiento, y vamos a armar nuestro sistema. También vamos a tener un pedazo de papel filtro. Vamos a tener que rotularlo con el nombre de nuestro equipo y el número, y vamos a recabar nuestros datos experimentales en nuestra hoja. ¿Qué es entonces lo que continúa de hacer? Ir a pesar nuestro papel filtro y nuestra semilla para hacer nuestro cartucho.
En su manual tienen la hoja de datos experimentales de esta práctica. ¿Qué datos son importantes recabar? Ojo, la masa del cartucho, la masa de la semilla, aproximadamente hay que poner de 1 a 1.5 gramos. Después, la masa del cartucho menos la masa de la semilla. Los datos experimentales 4, 5 y 6 se recaban hasta la segunda sesión o nuestra sección post-laboratorio, que va a ser la masa del cartucho más la semilla desengrasada. Es la que vamos a quitar después de nuestras extracciones, la vamos a dejar que se seque y después vamos a pesarla. Después vamos a obtener por diferencia la masa de la semilla desengrasada, y para saber cuánto aceite le quitamos a la semilla, por una diferencia vamos a hacer la masa del aceite extraído. Recuerden encender siempre su campana de extracción antes de comenzar el experimento, y para que se les haga mucho más fácil el conteo de los ciclos, podemos anotarlos e ir poniendo una tachita o una palomita cuando vayamos completando los ciclos. Así no se nos olvida cuántos van. Pesamos nuestro papel filtro previamente rotulado y siempre hay que asegurarnos de extraer nuestra hoja de datos experimentales para anotar la masa que nos dio de nuestro papel filtro. Volvemos a poner en cero nuestra balanza y ahora colocamos nuestra masa de nuestra semilla. En mi caso, la semilla que vamos a utilizar es pistache. Anotamos nuestra masa y listo. Lo que sigue es formar nuestro cartucho. Listo. Nos aseguramos de tener nuestra placa de calentamiento conectada y ahora vamos a colocar nuestro refrigerante. Colocamos las pinzas en nuestro soporte, ajustamos y nos cercioramos de que la entrada de agua quede en la parte de abajo y la salida en la parte de arriba. Tocamos nuestro refrigerante para cerciorarnos de que el agua que está pasando por el sistema esté fría. En nuestra zona de reactivos vaciamos 20 mililitros de éter etílico en nuestra probeta. Tenemos mucho cuidado de no aspirar los vapores ...20 mililitros y los vaciamos a nuestro matraz balón. En nuestro digestor Softlec, previamente ya habíamos colocado nuestro cartucho con nuestra semilla oleaginosa. Colocamos nuestro matraz balón con éter y armamos el sistema.
nos aseguramos que estén perfectamente bien unidos todo nuestro sistema para no tener fugas. Listo. Ahora sí, calentamos nuestro éter. Ahora hay que esperar a que suban los vapores y se llene nuestro depósito.
Una vez terminado el último ciclo, apagamos nuestra placa y movemos nuestro sistema para que ya no siga el calentamiento. Colocamos nuestro sistema en la mesa que está fría para que ya no siga la condensación y la evaporación. Una vez que veamos que ya no hay nada de condensación, esperamos 1 minuto para proseguir al desarmado del sistema. Una vez que se completó el enfriamiento, desconectamos el refrigerante con mucho cuidado. Y nos llevamos nuestro sistema a la zona de desechos junto con nuestras pinzas. Con nuestras pinzas recuperamos nuestro cartucho y lo vamos a dejar secándose. Ahora vamos a vaciar lo que quedó de condensado en nuestro digestor y lo que quedó de éter en nuestro matraz balón. El digestor lo tomamos por los tubos laterales y hacemos el vaciado, ya que si no lo tomamos por ese lado, nuestro material se puede salir y se puede derramar. Una vez terminado, lavamos, secamos y nuestro material estaría listo. Es interesante notar que nuestro éter se tornó a una coloración verde característica del pistache. Aquí nos podemos dar cuenta que algo efectivamente se extrajo de nuestro sistema, a su vez como el cambio en la densidad de nuestro éter. Este cartucho que tenemos aquí es el que vamos a dejar secar y en nuestra sesión post laboratorio vamos a pesar y vamos a completar los datos experimentales 4, 5 y 6. Chicos, hemos finalizado la práctica número 3 de Orgánica 1, extracción continua. Recuerden dejar su lugar siempre limpio, el material seco y limpio, y nos vemos en la próxima práctica.